buenos días a la tribu, a la audiencia, Eduardo y Silvia. Bien, por suerte, una semana que se hacen cortas las semanas con el feriado este que inventaron, el corrimiento al lunes, ¿verdad? Las semanas son cortas, los días pasan rápido. Pero, Eso es lo que me pasa a mí, por lo menos, se me van volando los días. Sí. sí, Pero mucha actividad. ¿no te gusta que cambie el No, feriado? no me gusta. Me parece que algunas fechas habría que respetarlas, ¿no? El 19 de abril es uno de Para estos. que todos podamos saber, ¿verdad? Como la referencia de identidad nacional, de por qué cada vez se sabe menos la fecha de los feriados. Me incluyo, ¿no? A veces la confusión del hecho Claro. patrio, qué pasó, que se conmemora, que se celebra, pero bueno, así es. Así Sí. estamos. Así estamos. Debería respetarse eso. Sí, sí. Es cierto, vinculado al tema sucesorio, si hay algo seguro es la muerte, ¿verdad? Literalmente. Nacemos para morir, ¿no? Sí, Como sí, se dice. Lo hemos dicho varias veces, que tanto el Código Civil como la Constitución de la República organiza, ordena, regula el tema sucesorio basado en los vínculos de parentesco, ¿verdad? Siempre le hemos dicho que el fundamento por el cual yo puedo concurrir a la sucesión de una persona es porque soy pariente, porque la ley me llama y basa el llamamiento en los vínculos de parentesco. Y el parentesco se cuenta por grados y por líneas, ¿verdad? Si partimos de la base de una persona que es hija de alguien, bueno, ese alguien la persona puede haber nacido de una pareja unida al matrimonio o de una pareja no unida al matrimonio, y de ahí la vieja definición del Código Civil de hijos naturales son aquellos que son habidos, nacidos de dos personas que no están unidas al matrimonio, e hijos legítimos son los hijos nacidos de dos personas que están unidas al matrimonio. Esa es la gran diferencia. Y a partir de allí se crea el vínculo parentesco y las líneas tanto recta, ascendente y descendiente, es decir, el hijo, el padre, el abuelo, el bisabuelo en forma ascendente, y en forma descendiente el hijo, el nieto, el bisnieto, ¿verdad? Hacia abajo, hasta los grados que se cuentan. Y la línea colateral es los que descienden de un tronco común, que es el típico ejemplo de los hermanos. Los hermanos son consanguíneos en línea colateral, ¿verdad? Porque no descienden los hermanos uno del otro, naturalmente, sino que provienen del tronco común. Son hijos del mismo padre, son hijos habidos del matrimonio, son hijos legítimos porque son dos hijos nacidos de los mismos progenitores, por tanto son hermanos. Hay línea recta colateral. ¿Cómo cuento el grado? ¿Qué parentesco tengo yo, por ejemplo, con mi hermana? Soy colateral en segundo grado, perdón. Cuento desde mí a mis padres un grado, o al revés, de mi padre a mí un grado, y de mí a mi hermana segundo grado. Pepe, Somos colaterales, somos consanguíneos colaterales de segundo grado. O sea que se cuenta, si siempre el tronco común se baja, se va para arriba o para abajo, mejor expresado, ascendente o descendentemente, sí. y en forma colateral para verla. Perdona, pero nos encanta esta temática Bueno, y aprovechamos interesante, para desasnarnos. es muy interesante. Y esta consulta va entre paréntesis porque nos saca un poco del eje, pero ¿existe en la jurisdicción, en la jurisprudencia uruguaya y en la legislación uruguaya, debería decir, distinciones que en la calle comúnmente escuchamos como de ser medio hermano? O sea, fulano es medio hermano de fulana. Claro, porque tiene vínculos solo por parte de un padre. ¿Eso existe o no? El Código Civil sí existe. Le llama de doble vínculo o de simple vínculo, y le llaman el hermano carnal al que vendría a ser el segundo, el medio hermano. La ley habla de hermano carnal, de simple y de doble vínculo. Es más, el Sea de hermano, padre o madre. claro, es más, el hermano que es de simple vínculo, la ley le da menos porcentaje hereditario que el de doble vínculo. Si yo soy hijo, ¿verdad? Y tengo un medio hermano porque es hijo de mi padre, pero no de mi madre, Sí. en la sucesión de mi padre yo voy a llevar más que el hijo carnal lleva el doble del medio hermano. Ah, mirá. Sí, sí, lo dice la ley. O sea que, Anda. sí. En una distribución hereditaria que concurran, vamos a suponer, 3, 4 hijos, ¿verdad? De una persona fallecida, los que son hermanos carnales llevan la mitad de lo que llevan los hermanos. No importa que esté reconocido por el padre, o sea, no importa nada. No importa. Lo dice así la ley,
el hermano carnal lleva el doble, creo que es el doble, es el doble, sí. Bueno, humanamente, digamos, Una a uno le genera como una Pero- serie de cosas, pero, ¿no? Claro, Otra es vez, raro, ¿no? otra vez, temas de política legislativa, decisiones que el legislador tomó, optó por esta solución. Pero es raro, ¿no? Desde el punto de vista humano, Es ¿no? raro, es raro. Es Sí. raro, ¿pero por qué? ¿Porque eso del primer matrimonio tiene más fuerza? Yo no lo sé. Es el 1027 del Código Civil que dice, entre los hermanos de que habla este artículo, se comprenderán aún los que solo lo sean por parte de padre o por parte de madre. Pero la porción del hermano paterno o materno será la mitad de la porción del hermano carnal. Lo que El pasa hermano que, carnal lleva más que el hermano, el medio hermano, solo por parte de padre o por parte de madre. lo que pasa es que con el Ahí otro... distribuye la ley entre los hermanos de manera distinta. Voy a poner un ejemplo bien claro, propio mío. Sí, sí, sí. Yo sí. tengo, ¿no? De mi primer matrimonio tengo 2 hijas, Sí. ¿no? Con Eduardo tengo 2 hijos. Estas hijas van a tener, por ejemplo, de mi herencia le corresponde más a ellas que a estos otros. Le corresponde más a los que son hermanos de doble vínculo, de los dos padres. Pero yo estuve para un lado y para el otro. Ahí cómo sería. La distribución es entre los hermanos, ¿no? Sí. No entre los hijos. Por ejemplo, mi herencia, de mi parte, Sí. ¿cómo se divide? Ahí se divide entre todos los descendientes por partes iguales. Sí. Porque todos son hijos iguales. Todos son hijos. Ah. Pero la aplicación, ahora te entendí la pregunta. En un caso concreto hay que ir al origen del bien, hay que ver si el bien era comprado solo por vos o con el... Ahí está. Claro. Para distribuir el porcentaje. Ahora con un ejemplo, tú compraste la casa con el primer matrimonio, los hijos de ese matrimonio sobre ese bien van a tener... Ahora entendí. Depende porque la sucesión, somos hijos de Silvia con fulano, ahí compró la casa. Sobre ese bien repartimos, como dice el Código Civil. La otra casa que compramos con Eduardo, los que son hijos de ese matrimonio, esto va a llevar un poco más que lo que... Hay que vincularlo a un bien. Caso concreto. Claro. Porque yo no entendía por Claro. qué. Referencia de... ¿Cuánto trabajo te damos? No, pero está muy bueno. Y después, vinculado al parentesco, para que no se me quede colgado, sabemos que el matrimonio genera, lo llama el parentesco por afinidad. Si yo me caso, los parientes de mi cónyuge, de mi mujer, yo genero un vínculo de parentesco por afinidad. Es el parentesco por afinidad, es aquel parentesco que se da entre la persona casada con los familiares del otro cónyuge. En el caso mío de los escribanos, por ejemplo, tenemos norma en el reglamento notarial, que es una acordada Suprema Corte de Justicia, y en la ley que reguló la actividad de escribano, que el decreto ley 1421 de 1800 y pico, 70 y algo, ahí establece que los escribanos no podemos intervenir ni autorizar actos o contratos de sus parientes dentro del 4º grado de consanguinidad y el 2º de afinidad. O sea que yo, siendo que no le puedo hacer una escritura a un primo hermano mío, porque esa escritura es nula. Claro. No le puedo firmar una Por el escritura a vínculo. mi suegra, no le puedo hacer un título de un auto a mi suegro. ¿Me explico? Porque dice que está prohibido actuar, el fundamento de la filosofía no la sé cuál es, digo, o por lo menos ahora no me doy cuenta, si lo sé, no me acuerdo. Por el interés que puedas tener. Claro, ¿cuál es el fundamento? Pero está prohibido, dice, prohíbe a los escribanos autorizar actos o contratos en que intervengan parientes hasta el 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad. Porque puede ser beneficiado en alguna manera. Claro, puede haber una captación de voluntad, puede haber una actuación beneficiosa e ilegal para beneficiar a alguien. Claro. Esa es la filosofía de la cuestión. Te hemos llevado No, está bueno. Lo que veníamos hablando el viernes pasado era de los derechos que habilitaban heredar y nos había quedado la sustitución, explicarla un poquito, y el acrecimiento. La sustitución dijimos que funciona en las dos sucesiones, intestada y testada. Era cuando yo hago un testamento y digo que instituyo único y universal heredero a Eduardo Rodríguez y atesto, y seguidamente digo, y para el caso de que no quiera o no pueda suceder, en su lugar instituyo heredero a fulano y tal. Designo un sustituto para el caso que Eduardo no quiera suceder. Eso en materia testamentaria. En la sucesión intestada, ¿cuál sería el caso? Por ejemplo, una persona que se entera que falleció su padre, por ejemplo, y fallece y no acepta la herencia ni la repudia. Dijimos que en primer lugar ahí está la transmisión.
pero si no hay transmisión viene la sustitución, es decir, que el otro heredero mío, un hermano, en sustitución mía, concurre la herencia intestada en ese caso. Son pocos los casos que hay de sustitución en materia intestada, porque por lo general hay transmisión siempre. El Código Civil dice que la transmisión excluye la sustitución. Eso sería sustitución a grandes rasgos. Y el acrecimiento es cuando heredamos 2 o 3 hermanos y uno no puede suceder y no tiene hijos, la cuota parte del porcentaje acrece al otro. Se suma al otro que queda, o a los otros que quedan, ¿no? ¿Por qué no podría? No podría quien... ¿Por qué ese caso lo planteaste así como uno de ellos no podría? No puede suceder porque de repente porque fue declarado indigno o desheredado o fallece y no tiene descendencia. Ahí hay imposibilidad, ahí crece al otro, o sea que se suma la parte, si son 3, un tercio se suma a los otros 2 que quedan, por partes iguales. Pepe, y la figura a la que se apele para establecer la sucesión, ¿no? La herencia, digamos. ¿Esa iniciativa del interesado o el Poder Judicial, digamos, no, eso es aplicación de la ley al caso concreto. Del juez, concretamente. Aplicación de la ley del Código Civil al caso concreto, que lo tendrá que verificar el juez, que los interesados, asesorados profesionalmente por los abogados, los escribanos, le digan, mire, usted su situación es de este derecho. Acá se verifica esta situación, usted tiene que, la ley indica, la ley resuelve que usted tiene que suceder de esta manera. ¿Y qué pasa en la práctica? ¿Se maneja el asunto con la complejidad que tiene o se tiende a simplificar? Hay que aplicar la ley al caso concreto. A veces, y yo también me incluyo, hay poco manejo de estos institutos, hay dudas, los jueces también tienen dudas, porque parece mentira, ¿no? Pero tienen dudas de cómo se aplica la ley, a veces hay desconocimiento, y bueno, hay que tratar de informarse debidamente, porque por suerte, esto también lo decía el escribano Arezzo, siempre lo decía, por suerte la persona que está mal asesorada no pierde el derecho, porque la sucesión, lo mucho varias veces, declara la situación que preexiste, no crea la calidad de heredero. Y le hemos dicho varias veces, se hereda por vínculo de parentesco. Y la forma que yo voy a heredar la determina la ley. Si yo hago una cosa mal en materia sucesoria y declaro a quien no debería heredar, no pasa nada, está mal declarado. Advertido el error, hay que enmendarlo. Por supuesto que viene todo lo que hemos dicho varias veces, ¿qué pasa si vende y el otro compra de buena fe? Y vendió y en realidad, bueno, si no vendió cosa ajena, y si vendió cosa ajena, el verdadero dueño podrá reivindicar la situación de que le vendió un bien cuando en realidad no tenía el 100%. Por eso, la importancia de la función notarial, de estudiar la situación, de estudiar cada caso, estudiar los títulos de propiedad y de dar un consejo de quiénes deben comparecer en situación. Ahora me está pasando con un título, una situación personal, de un cliente que compró en una asociación un montón de derechos hereditarios, compró, eran como, no me acuerdo, 10, 12, 14 herederos, y le fue comprando de a poquito toda la cuota parte, y bueno, y terminó adquiriendo, en esa asociación había una fracción de campo, no grande, una fracción de campo al fin, bueno, ahora pretende ser cliente vender ese bien, levanta los documentos de mi escritorio, los lleva a otro colega, el otro colega estudia y advierte que hay una duda en la documentación, y bueno, y me llamó y ya nos reunimos un par de veces, y bueno, yo estoy seguro que cuando yo lo definí en aquel momento que intervine, me convencí de la solución a la que llegué, cosa que él hoy advierte que no sería así. Bueno, para eso estamos, trataremos de, si me equivoqué, por supuesto, espero que no, trataremos de buscar la solución, la salida. Se empezó a estudiar nuevamente toda arranca, hasta de memoria me es el caso, arranca en 1927 cuando una persona divorciada compró esa fracción de campo, después en el año 47 creo que fue, falleció casado en segundas nupcias, del primer matrimonio tiene una hija y del segundo matrimonio tiene 9 hijos, y después la hija del primer matrimonio le cedió los derechos hereditarios de la asociación del padre a la mujer del segundo matrimonio que no tenía nada que ver con ese bien, y ahí se empieza a entreverar la madeja, y bueno, y estamos hablando de situaciones de 1927, 1940. Entonces la respuesta es, frente a una situación tan vieja, ¿se puede reclamar? No, porque si pasaron más de 30 años, prescribió cualquier derecho de cualquier interesado que tuviera con relación a ese inmueble o ese porcentaje, ya no se puede reclamar más por el paso del tiempo. Los descendientes podrían ir a decir, tengo interés sobre esto, claro. Pero ya se venció. Estamos hablando de una novena parte indivisa, o sea que nada. Nada. Pero los títulos, si no cierra todo, no cierra todo. Claro. Acá plantea, cosa, creo que ya lo hablamos acá, pero
la gente pregunta, si en un matrimonio adopta un niño con todo el proceso legal correspondiente, aparte, además, tiene hijos propios, que suele pasar, que primero Perfecto, adoptan sí, y claro, después claro. tienen hijos propios. ¿Qué diferencia hay entre ellos? Si es adopción plena actualmente, o si es legitimación adoptiva que lleva los apellidos de los adoptantes y que está como hijo legítimo, heredan todos por partes iguales, concurren en pie de Es hijo. igualdad como cualquier hijo. Ahora, si, es una si no es adopción plena y si no es legitimación adoptiva y fue una adopción en escritura pública, heredan los hijos y ese hijo adoptivo hereda en el cuarto orden, en el tercer orden recién. O sea, los hijos, los descendientes biológicos excluyen al hijo adoptivo, siempre y cuando la adopción no sea ni legitimación adoptiva ni adopción plena, porque eso equivalen a un hijo legítimo, queda como hijo del matrimonio. En la adopción plena, que la vez pasada hablamos de la ley 18.590, que es la última ley, los niños y adolescentes adoptados por esa ley quedan como hijos legítimos, emplazados en la calidad de hijo legítimo. Son hijos adoptivos, pero quedan como hijos legítimos y heredan como tales. Lo hablamos oportunamente, pero a título de repaso, Pepe, ¿qué sería la adopción plena? La adopción plena es el mecanismo que creó la ley donde la adopción es a todos los efectos. Queda como legitimado dentro del matrimonio o equivale a la calidad de hijo legítimo porque puede adoptar una persona sola. Ahora antes Claro. tenían que ser por lo menos dos y un montón de... Eso se modificó todo. La adopción se regía primero por el Código del Niño del año 1934, cuando el niño era, y después salió la legitimación adoptiva por allá por el 80, por ahí, que equivalía a tener el niño como hijo legítimo, se anotaba en la libreta y la partida de matrimonio decía hijo de fulano y fulano, no decía legitimado adoptivo. Y la adopción simple. Después vino la adopción plena justamente solamente para niños y adolescentes. Si yo puedo adoptar una persona de 40 años, por ejemplo, no me da la diferencia de a mí, pero se puede adoptar una persona de 40 años, ¿tá? Y ahí no hay legitimación, no hay adopción plena, ahí hay una escritura pública de adopción. Le doy mis apellidos, es hijo adoptivo mío, pero sigue teniendo vínculos con la familia anterior. O sea que la adopción plena es, para resumirlo, a todos los efectos, queda como un hijo. Bien, pero es la única forma para que garantizarle que esa persona que es adoptada tenga los mismos derechos, y ir a una adopción plena. Y una adopción plena. Y concurre con los hijos biológicos de la pareja, en el mismo pie de igualdad. Vos planteaste un tema ahí, cuando explicaste esto, que podría ser para desarrollarlo el viernes que viene, en cuanto al orden de llamamiento, porque dijiste, si no, el orden de llamamiento comparece en tercer lugar. Claro. ¿Cómo es eso? La ley fija un orden de llamamiento, dice que la ley llama a la asociación intestada y fija prioridades. O sea, el legislador creó un orden de llamamiento, rapidito. Porque el testamento es la persona que testa, ya dice en qué orden. Ahí está. En el testamento yo designo mi heredero, siempre y cuando no lo designo previamente asesorado de no vulnerarle ningún derecho de ningún heredero forzoso. El Código Civil creo que son 5 los de llamamiento. Llama en primer lugar a los descendientes legítimos y naturales en pie de igualdad, que eso lo vamos a desarrollar el viernes que viene porque es muy importante. Hubo una ley en el año 87, la ley 15.855, creo que ese es el número, me gusta repetir el número como un loro, por repente me equivoco. Fue una ley 15.855 del año 1987, que entró en vigencia el 30 de abril. Hasta ese año dependían los herederos de si el muerto era hijo natural o hijo legítimo. La ley llamaba de manera distinta a los herederos si el muerto, el fallecido, era hijo natural o si era hijo legítimo. ¿Y qué tiene que ver los descendientes con respecto a la condición del muerto? Bueno, otro tema de política legislativa, o sea, si usted es hijo de un matrimonio, sus herederos son tales y cuales. Si usted es hijo de una persona no casada, sus herederos van a ser tales. La ley tomaba partido. Y después que el Uruguay ratificó el Pacto San José de Costa Rica y salió esa ley, la 15.855, ahí equiparó a todos los hijos y todos los ascendientes, que hay una diferencia aún con los abuelos naturales, pasaron a la edad en pie de igualdad. O sea, todos los descendientes legítimos naturales a partir del 30 de abril del 87 eran igual. Antes le daban menos porcentaje al hijo natural, le daban más porcentaje al hijo legítimo. Y ustedes dirán, del 87, sí, pero yo puedo estudiar un título como escribano que soy y me puedo encontrar con una sucesión cuya apertura legal, muerte, fue antes del 38. Tengo que tener en cuenta qué régimen funcionaba en aquel momento e ir a mirar si la sucesión que la estoy analizando está bien hecha.
llegó otra consulta, Sí. pero no nos da el tiempo, yo la voy a plantear Bien. y para que vos después le des, igual te paso el número de la persona. Respuesta. Bueno, podemos. dice, mira, bueno, nos agradece y nos dice que muy buen programa, que me parece perfecto. Que tiene razón. Una persona muy sensata. Le vamos a hacer un descuento en la consulta del Pepe por los elogios recibidos. Sí, ¿Cómo bueno, no? se declaró heredero, o sea, una familia, unos hermanos heredan un terreno, Sí. ¿no? Y uno de los herederos Mm. vive en el terreno, no en la casa materna, sino que construyó en ese terreno, ya había construido. ¿Cuántos casos de eso ahora? Sí, ¿no? Muchos. Puede fraccionar su lote, se realizará plano donde se habita, las demás partes tienen que estar de acuerdo con el fraccionamiento. ¿Qué sucede si no están de acuerdo? Ay, ay, Bárbaro. ay. Viernes que Bruto viene. lío. Sí. En principio sí. Así, o sea, disculpa, bruto lío. Ya, yo te Pero- adelanto eso. Pero como mal de muchos consuelos de tontos, este tema es Es muy cotidiano, común. ¿no? Es muy común. Muy Porque- común. Muy común. Pero hay que esperar para el próximo No, viernes. ¿sabes qué? Vizconde de Magua 962, pasando 18 de julio, ahí está el escritorio del escribano José Pedro Ilia, y el teléfono, Silvita. Ay, si me acuerdo, 099-395. No, No. 099-89-7304. Ay, me viste, ya no lo había dicho. 099, 897 304. 304. bien, Vizconde de Magua 962, ahí está. Golpean la puerta y preguntan por el Pepe, así nomás, Adriana le dice, sí, ya lo va a atender. Así nomás. Tal Vengo de cual. parte de la tribu de cita completito. También, cómo no, con mucho gusto, Gracias. siempre con mucho gusto. Gracias, Pepe. A ustedes.